Bueno, vamos a hablar de algo duro, pero que no por ello hay que dejar de tratarlo, sobre todo para que nos ayudes a enfocar cómo sobrellevarlo, el duelo. Hoy vamos a hablar del duelo. Begoña, el duelo puede ser por múltiples circunstancias. Vamos a intentar dar alivio a todas esas familias y personas que nos estén viendo y que lleven ya semanas intentando digerir lo que ha sido la pérdida de un ser querido. Sí, estamos en un tiempo más que nunca complicado después de miles, ¿no?, de fallecimientos. Y bueno, es un tema que no se ha tocado mucho o no lo suficiente, pues todos esos familiares, ¿no?, que han tenido una pérdida y que se están enfrentando ahora a cómo masticar y digerir la forma en la que se ha producido, ¿no? Entonces, bueno, parecía interesante el tocar brevemente, ¿no?, unas pinceladas este tema. El proceso del duelo siempre es, en esos procesos que tenemos de adaptación de todas las cosas, ¿no?, que nos sirven para seguir adelante, el proceso del duelo forma parte de eso. Cómo pues, nos enfrenta a cómo nos adaptamos a ese cambio de la pérdida, ¿no? De una pérdida que no tiene por qué ser solo personal, de un familiar. Puede ser perder un trabajo, puede ser perder una relación emocional, una pareja, puede ser el cambio de domicilio. Bueno, es decir, pérdida es muy amplia, ¿no? No solo el fallecimiento de un ser querido. Entonces siempre Perdona, ¿y todo eso necesita de un duelo, de ese proceso? Sí. Claro, la entidad del duelo será diferente. Efectivamente, claro, efectivamente. Son procesos algunos más fuertes, otros más suaves, pero siempre hay incluso un cambio de vivienda, sobre todo en los niños, cambios de cole y tal, ¿no? Hay un sentimiento de pérdida. Siempre que hay un sentimiento de pérdida, es algo a lo que nos tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque esa pérdida supone un cambio en nuestra vida. Y tenemos que buscar mecanismos para seguir. Igual de una pérdida de una relación, ¿no? Hasta que no he zanjado, he cerrado, he terminado realmente con una relación, no puedo empezar otra, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Eso de hacer el duelo para desconectar absolutamente de esa y poder enfrentarnos a otra desde Claro, cero. claro. Y ante el fallecimiento de un ser querido, que es la pérdida más Máxima. grande a la que nos podemos enfrentar, obviamente necesitamos, ¿no? Necesitamos ese proceso de dolor, de rabia, O sea, es necesario. Es A necesario. todas esas personas que nos estén viendo y lo vean como negativo, es necesario. Es necesario, es un proceso por el que hay que pasar. Es un ¿Y proceso... se pasa con todas estas sensaciones y emociones? Sí, que son todas normales y se producen en diferentes fases, en diferentes caminos de ese proceso, se producen unas u otras, ¿no? Cada persona además tiene su propia vivencia y tiene su propio camino. Es decir, no se puede decir, bueno, pues ahora estás en esta fase, todos conocemos, ¿no?, la negación, la ira, la rabia, la tristeza, la negociación, la aceptación, ¿no?, hasta que ya aceptas y eres capaz de asumir eso y de dejarlo ir, ¿no?, y de enfrentar otra vez y devolver toda esa energía que tenías en el pasado y en ese ser que ha fallecido, toda esa energía volcarla ahora en el presente y seguir viviendo, ¿no?, y en las relaciones que se tienen o en las que se puedan tener. Entonces, ese es el camino, ¿no? Normalmente a veces, como no nos gusta sentir dolor, porque claro, es muy desagradable, pero las emociones están ahí para ayudarnos, ¿vale?, a afrontar las cosas. Entonces, a veces pues vamos y que nos receten algo porque estamos muy tristes, claro, porque no podemos, porque entonces es complicado, ¿no? Porque los antidepresivos, los ansiolíticos, lo único que consiguen es adormecer eso, ¿no? Adormecer esa tristeza que impulsa la respuesta de consuelo del otro, y es muy importante. Entonces, bueno, como ya parece que estoy... Es muy importante sufrirlo, es muy importante que nos consuelen. Claro, o sea, claro. es muy importante vivir la realidad.
siempre. No que nos aparten. Eso es, no que nos aparten con química, y que... Sí, sí, claro. porque es que luego cuando esa química desaparece, volvemos a encontrarnos mal. O hay otro fallecimiento que nos reactiva Claro. ese, O sea, estamos ese retrasando duelo, lo que es inevitable. Creo que es inevitable. La tristeza es una emoción que no nos gusta, pero sin embargo activa el consuelo y la cercanía del resto. O sea, está ahí porque nos ayuda a sobrevivir, obviamente. Entonces, por eso es importante y por eso se mantiene. Entonces, bueno, pues no es agradable, pero es muy, muy, muy necesaria, ¿no? Para poder encontrar fuera esa respuesta que necesitamos, ¿no? De cercanía, de consuelo, de apoyo, de que podemos seguir adelante, ¿no? Yo estoy viendo además estos mensajes que nos has enviado. Sí. El duelo se resuelve cuando el recuerdo deja de producir dolor y la energía se enfoca en el presente, lo que acabas de Sí. Ahí es cuando podemos entender que el duelo ha finalizado. Sí, ese recuerdo pues es un recuerdo lleno de amor, de cariño, pero ya no me produce dolor, ¿no? Ya no pienso en que mi vida no va a poder seguir adelante, en que yo también debería de haberme ido con la persona, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y me pone otra vez los pies en la vida, en mi presente, que un poco el primer consejo siempre es ese, ¿no? El que yo doy. Digo, bueno, enfócate en lo que tienes que hacer hoy. No quieras acabar con el dolor, solo el Solo día a vive el día, hoy. solo vive el hoy, ¿no? Y bueno, cuando venga el recuerdo, pues se llora un poquito, pero no hay que perder nunca ese presente, ¿no? Que es el anclaje. La vivencia de este proceso de duelo, Begoña, es individual de cada uno. Sí. Y cada uno lo vive de forma diferente. No hay recetas. No hay recetas únicas, ¿no? Hay personas que les tienen como una necesidad de hacer muchas cosas para no pensar, para no sentir, entonces, bueno, se meten en muchas cosas, van a Muy muchos activas, sitios, ¿no? sí, se activan muchísimo. Pero hay otra gente también que se retrae, ¿no? Al contrario, que quiere vivir ese dolor un poco en intimidad, que quiere... Bueno, todo ello está bien, mientras no nos anclemos ahí, ¿no? O sea, no hay duelos mejores que otros, ¿no? No hay no. personas que sepan llevar mejor los duelos que otros. Cada uno, responde a unas necesidades que cada uno siente, ¿no? Lo importante de ese duelo es que se pase. Claro. Que sea un proceso. Que sea no, eso, no que es que sea el proceso y no que no quiero sentir tal cosa, que no quiero que me vean triste, que no quiero que me vean llorar, que no quiero... Bueno, pues es que cuando perdemos algo o alguien nos sentimos tristes, ¿no? Entonces no hay que sumergirse a lo mejor y regodearse en esa tristeza, pero hay que sentirla. Pero hay que darnos un tiempo. Ese tiempo, igual que no hay líneas ni reglas generales ni recetas, porque es un duelo muy personal e individual, sí. El tiempo prudencial para que se convierta eso en algo necesario, pero que podamos salir de ello, ¿se sabe? Pues también es muy personal, hombre, hablamos del año. Yo siempre digo que las primeras celebraciones, los primeros encuentros en que no está el ser querido son dolorosos, ¿no? Y entonces eso se produce en el primer año, pues cumpleaños, navidades, esos encuentros, ¿no? Que se hacen. Entonces el primer año es donde más se siente ese vacío que se deja, ¿no? Que dices, bueno, entonces pasado el primer año, ya justo al año y un día, ya me tengo que sentir bien. No, digamos que pasado ese año ya deberías, ¿no? O sea, al finalizar ese año ya deberíamos de empezar a asumir y de ver qué realidades son las que tenemos, ¿no? Hay padres que pierden hijos, ¿no? O hijos que pierden padres, ¿no? Y a veces nos metemos tanto en el dolor que nos desvinculamos de las personas que quedan y eso empieza a ser problemático. Entonces ahí sí tenemos que empezar a tomar, ¿no? Cuando nos encerramos y no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, cuando pasan los días y esas ganas no aparecen, cuando tenemos esos pensamientos constantes de yo debería, yo tendría y aparece mucha culpa, bueno, pues hay situaciones en las que en ese proceso
se nos atraganta y tendremos, ¿no?, que pedir un poco de ayuda, de apoyo exterior, y porque de ya no es orientación. tan Sí, normal. porque eso ya lo único que hace es perjudicarnos, ¿no? Y no dejarnos evolucionar a nosotros y a los seres que tenemos alrededor, que también hay que cuentan. pensar, claro, también hay que pensar en ellos, por supuesto, igual que ellos también se preocupan de nosotros. Pues, querida Begoña, muchas gracias siempre por tu claridad y transmitir los mensajes. En este caso, un mensaje muy importante, el del duelo, Sí, y muy sí. necesario en la vida, y que se nos prepara muy poco para las pérdidas en general, pero sobre todo de personas Sí, queridas. es un tema No se muy, habla muy de la tabú. muerte ni de... Y para, por ejemplo, para los niños, para ofrecerles esa educación, a veces me vienen, ¿no?, la gente que viene y dice, pero yo voy a hablarlo con mi hijo porque a mí no me lo han dicho nunca y esto me está viniendo muy así. Y fíjate, hay veces que queriendo normalizar demasiado, expresamos tanto dolor para normalizarlo que no dejamos que los niños expresen el suyo, ¿no?, porque abarcamos nosotros demasiado dolor. Entonces hay que tener espacio para los niños, tienen que tener ese espacio de sentir que ellos también pueden expresarlo, que no van a ser una carga más a ese dolor que están viendo, ¿no? Claro, que les dejemos ese canal para que ellos Claro, también claro, se muestren. necesitamos ahí como adultos un poco de control, pero no obviar el tema y, bueno, normalizarlo, ¿no?, porque al fin y al cabo Claro, es la vida, es que algo parte de la vida que no podemos... es dejarla. Sí, sí. Nosotros y todos No nuestros podemos seres cerrar queridos. los ojos. Claro, claro. Bueno, pues con esa normalidad te agradecemos de verdad, Begoña. Nuevamente que estés en el programa. Gracias. Gracias a vosotros.